Bendecido día tengan, hermanos. Les saluda su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Bien, hermanos, estamos ya a unas horas de la Navidad. Está por llegar ese culmen del festejo del nacimiento de nuestro Señor para nuestra salvación. La promesa de Dios Padre se hace efectiva en María Virgen, en nuestra Madre Santísima. Ya, hermanos, hemos pasado esos cuatro semanas de Adviento, de espera de la venida de nuestro Señor, y estamos a unas cuantas horas ya de festejar el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesús. Dios salva, Yahvé salva, el Emanuel, Dios con nosotros. Pero, hermanos, nos hemos puesto a pensar o hemos reflexionado en nuestro corazón, ¿quién es Jesús? Hemos escudriñado las Escrituras para encontrar quién es Jesús verdaderamente. ¿Qué nos dice la propia palabra acerca de Jesús? Porque, como él preguntó en el Evangelio de San Mateo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pregunta, ¿qué dicen los de afuera y qué dicen los de adentro? Pero para poder saber quién es Jesús, es necesario acudir a la palabra. Y por eso, hermanos, ya que estamos próximos al nacimiento de nuestro Señor, al festejo del nacimiento de nuestro Señor en la Navidad, la Natividad, Jesús es el centro del festejo navideño. No hay más, hermanos. Ciertamente, alrededor de Él, en la periferia, hay muchas cosas. Fiesta, convivencia, intercambio de regalos, convivencia con la familia, videollamadas, llamadas por teléfono, música, alegría, todo eso, pero no debemos de perder el sentido, no debemos de perder el rumbo. El centro del festejo navideño es Jesús, el Salvador, el Mesías, el que ha venido a salvar a su pueblo, para que tengamos acceso a las promesas de Dios. Bien, hermanos, vamos a leer algunas citas bíblicas, vamos a escudriñar un poco las Escrituras para ir conociendo un poco más quién es Jesús, quién es ese que va a nacer, quién es ese que ha venido a salvarnos. Porque, como yo le comentaba, algunos dicen, algunas religiones, que Jesús es un profeta. Hay algunos otros que niegan la Trinidad de Dios y que Jesús no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Jesús es una manifestación de Dios. A veces se manifiesta Dios Padre en el Antiguo Testamento, en los Evangelios se manifiesta como Dios Hijo y de ahí en adelante se manifiesta como el Espíritu Santo. Esa es otra creencia de los que dicen afuera, ¿quién soy yo? Pero cuando nos pregunta a nosotros debemos de estar ciertos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que va a nacer? ¿Quién es el que le vamos a festejar? ¿Quién es ese que ha venido a salvarnos? ¿Será solamente hombre? ¿Será solamente Dios? ¿O será verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Será solamente un profeta? ¿Quién es Jesús? Entonces, para nosotros contestarnos esta pregunta, hermanos, es necesario 100% ir a las Sagradas Escrituras. Cuando tenemos una enfermedad, ¿a quién le preguntamos? Al doctor. Vamos con el doctor. Cuando nos duele una muela, ¿a dónde vamos? Vamos con el doctor, con el dentista. Cuando tenemos algún problema de ortopedia, con el ortopedista. Entonces, cuando tenemos alguna duda de alguna materia, pues vamos al especialista de esa materia. En este caso, cuando tenemos una duda o queremos saber más, no necesariamente una duda, hermanos, cuando queremos saber más
acerca del Salvador, de Jesús, ¿a dónde debemos acudir? A la Santa Iglesia, a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia, que es base y fundamento de la verdad. La Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, es base y fundamento de la verdad. Esta Iglesia nos enseña, esta Iglesia nos mantiene, esta Iglesia nos lleva a Cristo, a la plenitud, como dice Efesios. Bien, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar desde ahí, desde el inicio, como empieza San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Miren aquí nada más. La palabra era Dios. La palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Y la palabra era Dios y estaba ante Dios. Aquí ya vemos a dos personas, a dos sujetos. Dios y la palabra que también era Dios. Un gran misterio. El misterio de la Santísima Trinidad. Vemos a dos personas de la Santísima Trinidad. El Evangelio de San Juan también en el capítulo 8, en el versículo 58, nos dice: contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús está usando aquí el yo soy de Dios. Por eso en este pasaje bíblico, San Juan capítulo 8, Él se hace semejante a Dios y dice que los judíos querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque al momento que Él dice yo soy, está usando la palabra prohibida para ellos, que es decir el nombre de Dios, y se lo está aplicando a sí mismo. Se está haciendo igual a Dios. Y entonces por eso los judíos se volvieron locos, se rasgaban las vestiduras. ¿Por qué? Porque como un hombre se iba a hacer igual a Dios. Pero dice Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Y ese yo soy lo podemos extraer también de Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 14. Se recordarán ustedes que Moisés ve una zarza que se quemaba, pero no se quemaba, algo extraño. Y él se acerca, Éxodo 3, 13, 14. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿yo qué le voy a responder? Versículo 14. Dios dijo a Moisés: yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. ¿Y qué dijo Jesús sobre que Él era antes que Abraham? Dice: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Antes de todo yo ya estaba. Yo soy la palabra que está ante Dios y es Dios. Entonces vemos esta similitud cuando Jesús se autonombra, por así decirlo, o se dice a los que saben qué significa yo soy, y por eso se vuelven locos. ¿Cómo un hombre se va a comparar con Dios?, decían los judíos. Eso era algo indigno, eso era blasfemo. Pero sabemos que al Señor se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y Él lo podía decir porque Él es Dios. Pero nosotros ya lo sabemos ahorita por la revelación. Pero en aquel entonces estaba pasando y ellos no sabían. Por eso se rasgan las vestiduras. ¿Cómo se puede comparar a Dios y se dice hijo de Dios? Y aparte menciona el yo soy. Se vuelven locos, ¿no? Ahora, en Hechos de los Apóstoles, ya los apóstoles, ya Jesús ha partido a la derecha del Padre, ha regresado a la gloria de Dios. Y los apóstoles, en Hechos capítulo 3, versículo 15, nos dicen:
mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello, nos dicen los apóstoles, quienes estuvieron ahí. Pero también le dicen a los judíos, pero ustedes mataron al Señor de la vida. Ahora, ¿quién es el Señor de la vida? Dios. Vemos Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra, es decir, arcilla. Luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. ¿Quién da la vida? Dios. Y dice Hechos de los Apóstoles 3:15, mataron al Señor de la vida. ¿Y a quién fue el que mataron? ¿Al que llevaron a la cruz? A Jesús. Y se está refiriendo a Jesús como el Señor de la vida. Ahí es donde vemos esa dualidad de nuestro Señor. 100% divino, 100% hombre. Y más adelante vamos a leer del compendio del catecismo qué dice la iglesia en el magisterio. Estamos en la palabra de Dios y estamos viendo cómo la propia palabra nos establece esa divinidad del que van a nacer en unas cuantas horas en ese festejo, en de la Navidad, lo que realmente significa el nacimiento del Mesías, del Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso la palabra nos va llevando en diferentes versículos, diferentes pasajes, como Jesús es verdaderamente Dios. Bien, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 5, nos dice nuestro Señor: ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado. Por eso dice, y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Está hablando Jesús, hombre, a Dios Padre. Pero está manifestando también que Él tenía la gloria de Dios desde antes, porque Él siempre ha estado al lado del Padre, en obediencia al Padre. Por eso en el Génesis, en la creación, en el capítulo 1, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. ¿Y con quién está hablando Dios? Con la palabra creadora, con Jesús. Por eso la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Y por eso le dice: ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, pero ahora en el versículo 11, nos dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo. Está hablando de nosotros. Está hablando de todos aquellos que le creemos, que creemos en su palabra y que verdaderamente le adoramos como verdadero Dios. Mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Para que sean uno como nosotros. Es decir, Jesús, el Padre. ¿Se recuerdan? Empezamos con San Juan con eso. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. Son uno, son divinos. Tres divinas personas en un solo Dios, Santísima Trinidad. Dice, para que todos ellos también sean uno como nosotros. Es decir, podemos ser muchos, pero somos uno en la unidad del Espíritu Santo.
porque nos hemos adherido a Jesús, porque le hemos creído, porque a través del bautismo nos unimos a Él, porque se nos ha dado el Espíritu Santo, ese Espíritu que es el amor entre el Padre y el Hijo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso dice, para que sean uno como nosotros. O sea que Dios Padre y Dios Hijo son uno, un solo Dios, tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso estamos hablando solamente de Dios Padre y Dios Hijo. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, más claras no pueden ser las escrituras, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Piensen que en Él, o sea, en Jesús, permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Es decir, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es Jesús. Piensen en Él, que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Por eso dice el Señor, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo ha aprendido del Padre. Él es igual al Padre. Es el reflejo fiel del Padre. En toda plenitud de Dios, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ahora, queremos reafirmarlo ahí mismo en Colosenses. Nos vamos al capítulo 1, versículos 15 y 17. Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, ¿quién fue el que hizo todo? Dios. Y dice aquí Colosenses 1, 15, 17, que en Él ha sido hecho todo por medio de Él y para Él. Es decir, Dios ha hecho todo porque quiso y lo hizo para sí mismo. Todo lo que ya vimos del Génesis lo hizo porque Él quiso, porque Él es Dios. Y nos dice Colosenses que Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios que no se puede ver. Y también nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es Dios. Dios es el creador de todo, en el cielo y en la tierra. Y se refiere a Jesús, Colosenses 1, 15, 17, como Dios, el creador de todo. Todo fue creado por la palabra. Entonces esa palabra es Jesús y está ante Dios y es Dios. Miren, hermanos, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice algo ya para reafirmar lo que nos ha dicho Colosenses. Hebreos capítulo 1, versículo 3 de la Biblia católica. Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, Dios, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Está hablando de Jesús, que Jesús es el reflejo fiel del resplandor de la gloria de Dios, lo que es Él en sí mismo, es decir, en toda su divinidad. Jesús es Dios, Jesús es Dios, cuya palabra poderosa. ¿Cuál es la palabra poderosa que mantiene todo el universo y que ha creado todo y que nos ha purificado?
y que ha hecho y que ahora se ha sentado a la derecha del Padre, Jesús. Pero a Jesús dice que es Dios. Él cuya palabra poderosa mantiene el universo. Ese poder, solamente Dios. Y está hablando aquí de Jesús, que Jesús es el reflejo fiel en todo a Dios Padre. Claramente nos habla de Jesús como el Dios verdadero, que es el reflejo fiel de Dios Padre. La divinidad de Dios Padre, la divinidad de Dios Hijo. Es el reflejo fiel. Dice que su palabra sostiene todo, solamente Dios. Entonces Jesús también es Dios. Ahora, San Juan en el capítulo 5, en el versículo 20, nos aclara aún más esto, la divinidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido. Eso es lo que vamos a festejar, la venida del Hijo de Dios, la venida de Emmanuel, de Jesús, la venida del Salvador. Y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Ahora podemos decir, pero entonces ¿por qué los hermanos cuando leen Hebreos 1 en adelante, si quieren, entienden otra cosa? Porque no se han apegado a la verdad de Cristo, y la inteligencia que Dios nos ha dado no la han utilizado para conocer al verdadero, sino al que les quieren enseñar. Usted y yo, hermanos, queremos conocer al verdadero, y ese verdadero es Jesús, el que en unos momentos más, en unas cuantas horitas más, vamos a festejar su nacimiento al verdadero, es decir, a Dios. Seguimos. Nosotros estamos en el verdadero, estamos en Dios, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. El Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Miren nada más cómo nos dice San Juan en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 20. Como nos dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido. Claro que lo sabemos, y por eso lo festejamos, y por eso estas 4 semanas de Adviento nos sirvieron para prepararnos en lo espiritual, para verdaderamente despojarnos de todo aquello que nos está perturbando, de todo aquello que no nos permite reconocer en Cristo al verdadero, para que estemos con el verdadero, para que estemos con Dios. Entonces, ya, hermanos, es necesario que dejemos todo. No importa, faltan unas cuantas horas. Ya sé quién es Jesús. Reconozco al Salvador. Reconozco al verdadero. Reconozco aquel que es la impronta del Padre. Reconozco aquel que es el reflejo fiel del Padre. Y que también es Dios. Y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, hermanos, este es un gran festejo. La Navidad es un gran festejo. ¿Por qué? Porque ha venido a nosotros el Salvador, aquel que nos da la vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. También Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Bien, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice, Él se refiere a Jesús nuevamente, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, no se apegó a su igualdad o su condición divina, sino que se redujo a nada, se anonadó, bajó
de la gloria que tenía al lado del Padre antes de todos los tiempos. Él es el Alfa y el Omega, y se anonadó. Miren, hermanos, posiblemente si nosotros nos dijeran, pues ¿en qué animalito te quieres convertir? Oye, pues ¿cómo? Si yo soy un ser humano, ¿cómo me voy a rebajar a ser una hormiga? Vean esto, si nosotros nos convirtiéramos en hormiga, seguiríamos siendo materia. Al final de cuentas vamos a morir, también las hormiguitas van a morir. Pero Jesús, siendo Dios, Él sí se anonadó en su totalidad. Es decir, se hizo como nosotros. Se hizo mortal, Él también sentía calor, sentía tristeza. Todo eso Él lo sentía. Cuando Él estaba ahí en la gloria, no necesitaba venir, pero Él se entregó. Él ha venido, y por eso lo festejamos. Él ha venido, Él ha nacido de María Virgen, y se hace efectiva la promesa que se manifestó en la profecía. Entonces, hermanos, Él se anonadó. Es como un ser espiritual, divino. Dios mismo se hace como nosotros. Bueno, al menos es algo incomprensible. Si nosotros no nos quisiéramos hacer hormiga, imagínense Él que se despoja de todo. Por eso dice aquí, se despojó de todo, se redujo a nada. Versículo 7. Tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz, muerte de cruz. Él se rebajó, se humilló. Digo, simplemente nada más hacerse como nosotros, ya rebajarse al extremo. Pues aún así nos sirve, se entrega por nosotros, y por obediencia va hasta la muerte en cruz para asumir todas nuestras culpas y así poder tener acceso al cielo, que seamos redimidos ante Dios Padre. Tito capítulo 2 versículo 13. Ya con esta, hermanos, hay muchas más que nos dicen que Jesús es Dios, pero con esta ya vamos a terminar. Ahora nos queda aguardar la feliz espera, dice Tito 2:13. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aguardando la feliz espera. ¿Cuál es esa esperanza? De que algún día podamos disfrutar la gloria de Dios. Estamos aguardando, por eso festejamos, por eso nos sentimos alegres de que va a nacer el Señor. Ahora nos queda aguardar la feliz espera, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es decir, la carta a Tito capítulo 2 versículo 13 se refiere a Jesús como Dios y Salvador. Pero es que Jesús no se dijo a sí mismo Dios. Bueno, Él dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar y iba a tomar de lo de Él. Y Él aprendió del Padre, lo ha escuchado del Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo guía al escritor sagrado, no le está diciendo mentiras. Entonces el escritor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, dice que ahora nos queda aguardar la feliz espera, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador, y da la explicación quién es: Cristo Jesús. La propia palabra así lo dice. Y ahora, hermanos, ¿por qué nosotros transmitimos estos videos? ¿Por qué nos afanamos en tratar de que las personas conozcan la palabra de Dios, de llevar el evangelio, la buena nueva? Porque también es un mandato de Dios. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y en Tito capítulo 2, leímos el 13, ahora vamos a leer el 15. Tú, se refiere a Tito, pero también nos habla a nosotros. Tú,
enseña estas cosas, aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. Por eso nosotros nos afanamos en el equipo evangelizador de enseñar la palabra, de llevar el evangelio, porque dice aquí San Pablo, tú enseña estas cosas, así como él iba enseñando, y como cristianos no podemos dejar de hacerlo. Entonces, tú enseña estas cosas, dice, no dejes que nadie te menosprecie. No, le pertenezco a Dios. Jesús es mi Señor, y Él nos guiará a todos los del equipo evangelizador a seguir haciendo nuestra labor. Miren lo que dice, no vamos a leer el catecismo de la iglesia, vamos a leer el compendio del catecismo de la iglesia. Este compendio trata de explicarnos con unas palabras un poquito más sencillas lo que dice el catecismo, ¿sí? En el numeral 87 del compendio, que se toma del numeral del catecismo 464, 467 y 469, nos explica: ¿de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Hace la pregunta. En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera indivisible. Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor. En el numeral 88 del compendio del Catecismo de la Iglesia, que nos explica el numeral 467 del Catecismo de la Iglesia, dice: ¿qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia? En el año 451. Miren nada más cuántos años que enseña. El Concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado, dice Hebreo capítulo 4, versículo 15. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad. Y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Entonces, hermanos, vemos que en Jesús residen, y como nos decían las Escrituras, que ya estuvimos leyendo, por eso el magisterio de la Iglesia enseña esto, que en Jesús residen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, este es un pequeño tema, hermanos, de que Jesús es Dios. Nos pueden decir muchos que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta, que Jesús es el arcángel Miguel. Hay manera de decir que no, pero en este caso estamos viendo que ese que viene, que ese que vamos a festejar en unos ya minutos, es Dios, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hermanos, es una alegría verdaderamente poder festejar en la Navidad. No solamente son los adornos, no solamente es la cena, la reunión con la familia, eso es periférico. Lo que verdaderamente nos interesa a nosotros es Cristo, Jesús, nuestro camino, la verdad que Él nos trae y la vida que Él nos ofrece. Él es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra historia. Él es el que nos guía al Padre, siendo Él mismo Dios que se entregó por nosotros, se anonadó
y por ello obtuvimos la salvación. Por eso, hermanos, debe darnos mucha alegría verdaderamente festejar la Navidad. No la festejemos como una fiesta más, festejémosla como cuando a lo mejor un familiar suyo, un amigo, un matrimonio que son amigos de ustedes o ustedes mismos sintieron esa felicidad de saber que iban a ser papás. Ya estaban emocionados, ya se acerca, ya casi los 9 meses. Estaban contentos. Así debemos de sentirnos nosotros, porque hoy sabemos, y lo hemos visto, y nos lo ha enseñado la iglesia durante los últimos 2000 años, bueno, ya casi 2000 años, que ya pronto a festejar en el año 33. Entonces, ya sabemos que Jesús es Dios, y lo hemos vuelto a ver hoy en las Escrituras, y estamos contentos de que hoy nace el Salvador. Pues bien, hermanos, este es un pequeño tema un poco largo, muchas citas bíblicas, pero pues creo que vale la pena guardar en nuestro corazón, meditar verdaderamente quién es Jesús, para que cuando nos haga la pregunta, y ustedes quién dicen que soy yo, podamos responder como Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, el Mesías. Bueno, hermanos, que pasen un bonito día, Dios les bendiga y que Mamita María les acompañe siempre.